Recibimos a Mariano Espina, concejal electo por Fuerza Patria Morón. Mariano, gracias por visitarnos. No, por favor. Bueno, un contexto complejo acá en Morón, Ujú, pero gracias a Dios entraste como concejal. ¿Cuáles ujú. son tus primeros proyectos o la impronta que tenés ahora con los Sumas? Mirá, yo creo que nosotros, como vos decís, es un contexto muy difícil, un contexto inédito para la política moronense. Venimos de transitar un proceso preelectoral muy difícil, muy complicado. Nosotros lo definimos como una persecución política muy fuerte de parte del intendente hacia los que formamos parte del Nuevo Encuentro, el partido del cual él era parte, hasta hace poquitos días que dijo que dejó de serlo, más allá de que no lo haya formalizado mediante una nota, mediante una renuncia formal. Formal. Entonces, bueno, en parte nuestro rol se está definiendo en estos momentos. Nosotros tenemos una definición clara que es ser parte somos parte de Fuerza Patria, somos parte de Fuerza Patria Morón. Hemos realizado la campaña también inédita, difícil, de cara a las elecciones. Teníamos una candidata nuestra, senadora provincial en la primera sección electoral, y estábamos muy conformes además con esa lista. Así que nada, nuestra intención es ser parte del bloque de Fuerza Patria Morón, y por lo tanto los proyectos, como siempre decimos, no son individuales, más allá de que alguno trae siempre alguna idea, algún Sí, tema que le interesa trabajar por sobre otros temas. son colectivos. Claro, lo vamos a definir en el marco del bloque de Fuerza Patria Morón. Hay temas que a mí me interesan, pero bueno. ¿Cómo cuáles, por No, ejemplo? y a mí me interesa mucho el tema de generar herramientas que propicien la participación ciudadana. Siempre es un tema que a mí me preocupa bastante, que no alcanza con declamar la participación popular o con convocar a la participación popular, sino que hay que tener la responsabilidad de generar los espacios para que esa participación ciudadana llegue a buen puerto. Así que nada, ese es uno de los temas que a mí más me interesan. Y después también muy preocupados por el tema de la eficiencia del Estado, ¿no? La llegada del Estado a los sectores La que más gestión, eso sería necesitan. la Sí, gestión. sí. Ujú, Mariano, ¿qué pasó? Obviamente es un tema, me meto a algo más ujú, profundo. En tu análisis, esta relación que parece que llegó a su fin entre ujú, Martín Zaratella y Lucas, ujú. ¿qué pasó para vos? Un desgaste, porque No, uno de mira, afuera ve que son muchas ujú, cosas como un desgaste de un equipo, ujú, llamarlo equipo, llamarlo sociedad, llamarlo espacio, que pasan estas cosas en ujú. los matrimonios, Obvio, pasa. obvio. ¿Qué pasó para vos? Mira, en primer lugar lo que te voy a decir es que a mí me hubiese gustado saberlo de boca de Lucas Gui, qué es lo que ha pasado, ¿no? Que es algo que nosotros le hemos reclamado muchísimas veces, que sincere su situación, que sincere la discusión. Nosotros, por ahí algunos obviamente se han sorprendido en este último año con las diferencias, pero nosotros venimos teniendo diferencias de gestión con Lucas Gui desde hace varios años. Te diría inclusive de antes del 2023, diferencias de dónde están las prioridades, diferencias de la manera de conducir un equipo muy extenso y heterogéneo, con pertenencias a distintos espacios. Entonces, a mí, en primer lugar, me hubiese gustado saberlo de boca de él, qué es lo que ha Nunca pasado. hubo una Nunca charla. yo tengo infinidad de mensajes que le he enviado ante situaciones que se vivían, pidiéndole que sincere. Un poco vos lo decías Una recién. A charla ver, adulta, ¿no? Como, vos lo decías recién, a ver, diferencias en espacios políticos, quiebres en espacio político, rupturas, dirigentes que desgaste, se van de un ah, espacio político, ha habido a lo siempre, largo de la historia sí. y los va a seguir habiendo porque son propios de la dinámica de la política. El tema es cómo se plantean esas diferencias, Sí. y me parece que Lucas ha decidido el peor de los caminos, que es el de la persecución, y después también el de la negación de nuestra existencia. Es decir,
si ustedes van hacia atrás en el tiempo, nosotros lo que veíamos con mucha preocupación era que, te estoy hablando de hace 2 años atrás, había actividades oficiales donde no se nos invitaba o donde, por ejemplo, había una actividad de género y venía la diputada nacional Mónica Macha, Sí. presidenta de la Comisión de Mujeres, Género y Diversidad de la Cámara de Diputados Nacional, y no se la mencionaba en el acto, y después en la crónica de esa actividad no aparecía, o sea, como si no hubiese estado, una negación, y yo creo que ese es un error que en política se paga. Vos podés eh, hacer con tu adversario, con tu rival, darte la política que consideres propicia. Negar la existencia del otro, creo que a la larga termina teniendo un costo, porque el otro existe. No lo definís vos si el otro existe o no existe. Que para vos el otro no exista no significa que no exista. Sí, incluso la dotes que uno tiene y lo profesional, que Lucas y Martín también lo consideramos. Martín viene la semana que viene también, la entrevistas en la redacción. Debe sentarse a hablar, porque uno puede tener diferencias, claro que sí, las tenemos en un montón de cosas. Pero no respetarse, no hablar, no poder sentarse en esa charla, llama la atención. No es un espacio político. Mariano, te pregunto puntualmente, temporalmente, ¿en qué momento se da ese cambio de Lucas Gil? Digamos, ¿hay algún evento, algún momento que vos puedas identificar o es un proceso? Yo creo que fue un proceso que se fue gestando fundamentalmente durante la pandemia. Me parece que ahí hubo un aislamiento de parte de él, un encerrarse en un pequeño grupo, y que eso se expresó fuertemente ya en la pospandemia. No hay un hecho, pero sí es como es un proceso que nosotros percibimos a lo largo de lo que fue la pandemia. Ahí nosotros nos encontramos con otro con un nuevo Lucas, con otras prioridades, con otra manera de relacionarse, con más distanciamiento, muy difícil llegar a lo que es el despacho del intendente. Sí, 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 que él mismo lo fue generando, ¿no? Porque, viste, la teoría del cerco siempre es muy criticable. Pero sí, sí, yo creo que se rodeó de un grupo de personas muy, muy cerrado, eh, que se fueron aislando del resto y que nunca tuvieron, no sé si la voluntad, la vocación, la capacidad de poder plantear esas diferencias, de decir, bueno, yo creo que es por acá. Y después lo que pasó que, a ver, nosotros hace unos años sabíamos que era muy posible que esto terminara como está terminando. Ya lo veían venir. Sí, claramente, claramente. Yo tengo mensajes del 2023 donde le planteo claramente que él no se está comportando como parte de nuestro espacio político. Y lo que pasó este año fue, bueno, un año electoral, las diferencias entre el espacio que conduce Cristina y este nuevo espacio bastante heterodoxo de Axel Kicillof, y eso como que le dio un paraguas desde donde plantear, no plantear las diferencias, pero sí darlos como hecho consumado y querer trascender que las diferencias nuestras tienen que ver con dónde nos posicionamos en esta discusión que hay entre Cristina y Axel, que tampoco es una discusión que existe, ¿no? Porque esto decimos, bueno, Axel todavía no ha visitado a Cristina en su lugar donde ella se encuentra detenida, pero bueno, sabemos que hay diferencias que están, por lo menos están planteadas públicamente. Esas diferencias políticas, metodológicas, son irreversibles. Más allá de que entre Axel y Cristina. No, yo creo que el Morón, sí, yo creo que el Morón es un capítulo cerrado. ¿Cómo se hace para convivir entonces? Bueno, te contesto primero. No. A ver, lo que nosotros creemos es que si él hubiese dejado alguna si él tuviese en su mirada, en su visión a futuro, bueno, que esto es un momento, pero que la política después te permite acomodar, ¿no?
no hubiese llevado adelante la persecución y la caza de brujas que viene llevando. Al día de ayer despidió a Pablo Iskovic para poner en su lugar a un dirigente político que hizo campaña por Bullrich y por Milei en el 2023. Es decir, difícil pensar enfrentar las políticas de Milei con un dirigente que llamó a votar a Milei, que era del espacio de Patricia Bullrich en Morón. Entonces, si él hubiese tenido esa preocupación, no hubiese hecho el daño que provocó hacia nuestra fuerza, desplazando a los dirigentes. Entonces, yo creo que él cerró la posibilidad de ese futuro acuerdo. Y después, a ver, la convivencia en el bloque, hoy el bloque de concejales funciona en unidad con la presidencia de Diego, pero con concejales que responden al intendente y concejales que no responden, que no son, que por lo menos que ni siquiera son convocados por el intendente a discutir las políticas. Con gran esfuerzo, con un sentido muy grande de la responsabilidad, el bloque de concejales funciona. Lo mismo pasa en el consejo escolar, donde hay consejeros escolares de distintas extracciones políticas dentro de Fuerza Patria y el bloque funciona. Donde no funciona la coalición es donde conduce Lucas Lee, en el consejo, en el municipio, en el departamento ejecutivo, donde si vos no le decís a Lucas todo que sí, te desplazan. Digamos, en el Consejo Deliberante, por lo que decías recién, o sea, los concejales que no responden específicamente al intendente no son convocados ni siquiera como para comunicar alguna cuestión. Absolutamente. Y ustedes pueden dar cuenta de notas que aparecen donde él se reunió con concejales y siempre son los mismos concejales y con el resto no. Pero bueno, nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo por sostener, votamos las medidas que llegan del Departamento Ejecutivo, acompañamos, aportamos, y esa es nuestra intención, seguir haciéndolo. Y ahora van a ser mayoría, incluso, y el consenso me parece, bueno, sabés que no milita, lo piensa como yo, que el consenso va a ser fundamental para ustedes. A mí lo que me pasa es, siempre lo digo, cuando vos no sos militante, no tenés esa cabeza de militante en el buen sentido, lo digo, cuando te escuchaba hablar que Lucas desplazó a uno, desplazó a otro, yo como vecina pienso, es el jefe comunal, él decide si hay una persona idónea mayor que la persona que está. Mañana estás vos como intendente, está Martín Sabatella. Sube como intendente, después Martín va a ir ¿Seguro? Va a ser el candidato a intendente. Él sube como intendente, desplaza, vamos a suponer, a Pascuero. Si el intendente decide tomar esa decisión, uno de afuera lo respeta, el vecino común. Sí. Entiendo, obvio. Yo entiendo lo que me decían de la persecución política. Yo entiendo, lo noto muy capaz, una persona de por sí ustedes tuvieron todo este tiempo como espacio unido, acompañado del intendente. Lo noto una persona capaz. Si desplaza a alguien, no entiendo para que sea desplazado, pero entiendo que es la mejor decisión que él creyó que tenía que tomar. Sí, el tema es el trasfondo de esa decisión, ¿no? También esto de que no hubo esa reunión, esa charla, que en donde Lucas plantea por última vez que quizás no quiere seguir en el espacio. Claro, la forma en esto, como dice él, en negarlo o no terminar de cerrar este capítulo, ¿no? Es eso. Sí. Por parte de eso soy puntual, ¿no? Fíjate si querés responder o no. Sí, obvio. Porque es muy personal. ¿Cómo te enteras tú de Me llamó por teléfono un día a las 8:30 de la noche, yo estaba preparando la cena en casa y me dijo que iba a disponer de la secretaría. Él mismo te llamó. Me llamó él por teléfono. No había habido ninguna situación. A ver, es eso también. Yo entiendo lo que vos decís. Igual es una situación incómoda. No, pero vos decís, a ver, hubo antes, sí, pero más allá de eso, digo, hubo antes, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. No, la negación absoluta. O sea, una agenda paralela, él llevó adelante, bueno, paralelo, y yo lo que te digo es esto con respecto a lo que vos decías recién. Está perfecto, claramente, él es la autoridad máxima del departamento ejecutivo. Ahora, claro. Lo que él tiene que entender es que este es un gobierno de coalición y que en un gobierno de coalición hay distintas miradas, porque si no sería un gobierno de un único partido.
Y él, me parece que lo que le falta fundamentalmente es cultura de coalición. Él lo que tiene que hacer es sintetizar las expresiones, o por lo menos dar el debate. Y nosotros decimos, y lo ha repetido Martín Sabatella muchas veces, última voz, sí, no única voz, sí, no. Entonces, eso es importante, ¿no? Cuando vos y después, con respecto a lo que vos decías recién, es llamativo que a los únicos que desplaza son a los de Nuevo Encuentro, ¿no? Puede estar en todo su derecho. Y además, cuando plantea ahora que él se va de Nuevo Encuentro, entonces, claramente, por sobre la evaluación del desempeño de cada uno de los funcionarios y funcionarias desplazadas, sí, antes que eso está la mirada sobre su pertenencia política. Porque yo no creo... Sí, ahora supuestamente dijo que se iba, que se fue, pero no lo plasmó. Sí, entonces yo lo que te digo es, si le preguntan a él, ¿sí?, si él tiene alguna observación para hacer, vayamos al último funcionario desplazado, a Pablo Iskowicz, si él tiene alguna observación, si encontró en el accionar de Pablo Iskowicz algo que le hiciera entender que había que... Te va a decir que no. Entonces decís, bueno, entonces, ¿y qué es? Su pertenencia al Nuevo Encuentro. Considera que Pascuero va a ser una mejor gestión que Iskowicz. Sí, difícil que Pascuero sea un buen funcionario de un espacio nacional y popular, siendo una persona que fue funcionario de Tagliaferro, sí, y que anteriormente... Y habría que preguntarle a Pascuero por qué se fue del gobierno de Martín. Sería bueno preguntarle por qué se fue el gobierno de Martín Sabatella. Y si no tiene que ver con la decisión que tomó Martín Sabatella de que Lucas Gui sea el próximo intendente de Morón y no Guillermo Pascuero. Hay que preguntarle. Y dudo que Pascuero sea un mejor funcionario, porque lo que define, además de la contracción al trabajo, del compromiso, de la responsabilidad, es coincidir en un núcleo de ideas del cual claramente Pascuero se alejó. Capaz que ahora volvió, pero yo ayer veía una publicación de Pascuero replicando una publicación de Analía Zapula, donde Zapula decía que habían presentado un proyecto de ordenanza, para quitar el busto de Néstor Kirchner de la plaza de Morón, ¿sí?, que el kirchnerismo va a ser recordado como sinónimo de corrupción en la Argentina, ¿sí?, y que Lucas Gui era la expresión de eso en Morón. Eso compartió Pascuero hace poquitos años atrás cuando Analía Zapula presenta ese proyecto de ordenanza. No sé qué le habrá pasado en estos 4 años a Pascuero, menos de 4 años, pues te estoy diciendo que en el 2023 claro, seguía en ese espacio. Entonces, la gente en definitiva también vota candidatos, pero vota proyectos, y nosotros tenemos la responsabilidad como dirigentes políticos de anteponer siempre el proyecto. ¿Sí? ¿Pensás por ahí que en ese aspecto intuís que hay un proyecto más personal en el intendente que conjunto? Y Lucas ha adoptado una manera muy personalista de gobernar, muy personalista de gobernar, de no consultar, de no ser claro en sus objetivos, que está perfecto, ¿no?, que uno siempre parte de sus concepciones individuales y después, bueno, en función de dónde perteneces, las sometes a la discusión del espacio que te cobija, ¿no? Pero está bien que uno tenga... Lo que sí me parece es que Lucas tiene un proyecto mucho más personalista que colectivo. Le cuesta lo colectivo, le cuesta el debate, le cuesta la discusión, y eso lo relaciono con una parte de una respuesta que di anteriormente, que eso lo fue ensimismando y lo fue alejando de todos aquellos que le podíamos dar alguna opinión contraria con respecto a sus ideas. Que ante una disidencia la manera de resolverlo era hacer lo que yo quiero hacer y listo, y cortar ahí el debate. Permitirme una reflexión, no hubo algunas situaciones donde él manifestó, declaró, y donde quizás el espacio de ustedes no aceptó. En absoluto, no en absoluto, lo invitamos infinidad de veces. Puede pasar eso. Obvio.
Obvio, entonces, pero ahí habría algo que yo digo, Martín obvio. es un gran dirigente, fue un re buen intendente, ahora se vuelve. Lucas también es un gran dirigente, quizás el hecho de que él venía diciendo que esto no, Martín no aceptaba el no de Lucas, y esta cosa terminó al no A ver, poder sentarse Martín volvió a tener una presencia activa en la vida política de Morón hace un par de años, producto de la situación que estábamos atravesando en el gobierno. No es que Martín venía hablando con Lucas desde hace años, desde el 2019, y había desencuentros. No, Martín estaba haciendo lo suyo, las responsabilidades que tenía en el gobierno, nacional primero, provincial después, pero era una situación tan particular la que estábamos evidenciando en Morón, que como máxima autoridad de nuestro partido nacional se tuvo que involucrar. Pero no es que venimos de desencuentro neutral. De hecho, tampoco ustedes van a encontrar en la prensa declaraciones de Lucas que llamaran la atención absolutamente sobre nada. Lo que empezó a pasar es eso, un hecho consumado. Venía Martín a una actividad, uno miraba la publicación de esa actividad, parecía que Martín no había estado. Mónica Macha, nosotros mismos como funcionarios no aparecíamos en la publicación, no aparecíamos mencionados. En la misma actividad no aparecíamos mencionados. Entonces, claramente yo creo que hace un tiempo que Lucas decidió recorrer otro camino y ya te digo, no quiso, no supo, no pudo manejar la situación y fue al hecho consumado. De hecho, en la conferencia de prensa alguien le preguntan si renunció, él dice que no, y un periodista le dice, bueno, ya se habrán dado cuenta, sí, ya se habrán dado cuenta, él riéndose, ¿no? Como que... Pero no con maldad. No, pero ese... No, obviamente, pero digo, es el camino que él eligió, que nos demos cuenta. ¿Te duele esta situación? Yo creo que fue un proceso muy doloroso para nosotros. Sí, a mí en términos personales fue un proceso doloroso. Hoy no, hoy ya no, porque nosotros hemos logrado con la persecución, con la casa de brujas, con el desplazamiento, con cientos de compañeros que vieron afectado su situación laboral, hemos logrado sostenernos. Yo creo que el principal objetivo que hubo en este proceso electoral fue sacarnos a nosotros, que nosotros no seamos parte del proceso electoral hasta último momento, empujándonos afuera, y logramos tener presencia en la lista, 2 lugares expectantes, ingresamos los dos, Sol Steinberg, Sol Steinberg y yo hemos ingresado ambos. Tenemos un partido político que está de pie, con una militancia activa, obviamente que sufre este cimbronazo, con todavía muchos compañeros y compañeras que no participan de las actividades nuestras por temor a seguir teniendo represalias. La semana pasada despidieron a una compañera de la UGC1, que era coordinadora, claramente por el único hecho de ser de Nuevo Encuentro, la despidieron, se quedó sin trabajo. Entonces, pero con todo eso, Nuevo Encuentro sigue de pie, sigue siendo la principal fuerza política con presencia territorial en todo Morón. Ya están trabajando para que Martín vuelva. Y nosotros estamos trabajando para... Sí, tenemos un objetivo muy claro, que es la candidatura de Martín Sabatella en el 2027 como intendente, y ahí están puestas nuestras expectativas, además de todo un trabajo territorial que tenemos en todo Morón, de vinculación con las comunidades, así que por eso, yo creo que fue un proceso doloroso, pero que hoy nos encuentra de pie, nos encuentra fortalecidos por haber logrado sortear los escollos que nos pusieron por delante. El prioritario era sacarnos a nosotros de la contienda electoral, no han podido, y bueno, ahí vamos a tener concejales de Nuevo Encuentro, tenemos excelente relación con... ¿Vas a estar con tu hermano? Voy a estar con Diego, sí. Algo como decíamos con Gustavo, la primera de los hermanos. Creo que hay en la década del 80, yo era muy chico, pero creo que hay algunos antecedentes
Tengo una consulta, una más personal, Dale. después una por ahí también estamos haciendo hipótesis y Ujú. metodología. Por un lado, vos ves hoy a Lucas Gui, tenés una militancia con él de mucho tiempo, hace Ujú. muchísimo tiempo. ¿Ves al mismo Lucas Gui hace años atrás? No, absolutamente es otra persona. Sí, 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 sí. Yo a veces hago como que, medio como un chiste, una ironía. El primer cambio que yo noté fue que un día nos dejaron de hablar de Lucas y nos empezaron a hablar de Gui, su entorno, ¿no? Nos cambiaron a Lucas por Gui. Siempre nosotros, además es Es llamativo, característico en nuestro espacio político, claro, de muchos años, de una militancia muy cercana, fraterna, muy, muy sí, era cercana, era Lucas y esto, Lucas uno le lo dice Lucas, otro. mejor. Y de repente nos empezaron cuando nos mencionaban a Lucas, nos hablaban de Gui. Entonces yo dije, "Che, qué raro". Pero para mí es otra persona que tiene otras prioridades en términos políticos, y está bien que así sea, Que pudo pero haber cambiado, porque con el tiempo puede pasar, pero esto de sentarse y obvio, yo hablar no no, claramente, nadie claro, firma un contrato de por vida de que estas van a esto, ser mis convicciones, claro, este voy a hacer yo. Yo lo que sí es reprochable en términos políticos, pero también en términos se personales, entiende, sí. es la manera. Que no se sentó, que no habló, que no Claro, planteó. que no nos dio la posibilidad de pensarnos, ¿no? Y después esto, la negación de nosotros. Eso. Y bueno, lo que te decía por ahí, esto es más complejo por futurología, pero pensando en 2027, pongamos el escenario hipotético de que se resuelve la provincia la cuestión de la reelección. ¿Cómo se resuelve por cada Imagino que habrá paso. Las pasos de este año se suspendieron, no se anularon. Entonces, por lo pronto, hoy, terminado este proceso electoral, está vigente la ley de paso. Uno imagina que del lado de Lucas Gui va a haber otro candidato. Es probable. Sí, es probable que haya otro candidato. A ver, nosotros, la candidatura de Martín y nuestra definición política de cara al 2027 no depende de una candidatura de Lucas Gui. Nosotros definimos una estrategia política en función del balance que hacemos, de cómo caracterizamos este momento. Entonces definimos la candidatura de Martín Sabatella, que entendemos que habrá paz, se eliminaron unas pasos, y si no habrá yo creo que esta manera de resolver las candidaturas en este proceso electoral que acabamos de pasar fue malo para todos, fue con mucha tensión, Sí. Entonces nos parece que... Dejo de ser ordenador. Sí. No colaboró. Al contrario, me parece que dejó mucho más en evidencia las diferencias. Así que apostamos a que haya algún mecanismo de elección de candidatos y nos parece que las PASO son una buena manera de resolverlo. Bueno, Mariano, gracias No, por tu por favor. tiempo y te acompañaremos en toda tu gestión. Muchísimas gracias por la invitación.